Dame un guayoyo. Aproximadamente 11 millones de venezolanos tardan entre 1 hora a 1 hora y media en llegar a sus destinos día a día. El transporte público se ha vuelto uno de los temas más difíciles de entender y trabajar en Venezuela. Y es por eso que hoy nos trajimos nada más y nada menos que a José Vázquez, CEO y co-founder de En la Parada, una aplicación que está buscando dignificar a los venezolanos en su transporte público y en el uso de todas las camioneticas, los autobuses y todo lo que utilizan para transportarse en el día a día. Bienvenido, José. Antes de comenzar este capítulo, quiero darle obviamente un gran saludo a nuestros aliados del Banco Nacional de Crédito y a su plataforma Crece con BNC, que constantemente le están brindando herramientas a todos los emprendedores que quieren desarrollar proyectos aquí en Venezuela. Y sin más nada que agregar, quiero comenzar con preguntarte a ti, José, ¿qué es En la Parada? Bueno, Dani, primero muchas gracias por este espacio. Creo que tenemos rato intentando hacer la entrevista. Gracias a Dios se dio. Ya era hora. Era ahora, sí. Bueno, básicamente, ¿qué es En la Parada? En la Parada es el primer ecosistema enfocado en el transporte público. Comenzamos siendo una aplicación que digitaliza el medio de pago, brindándole al pasajero una opción de recarga rápida en una wallet, y al montarse en el autobús con su QR, el conductor le escanea y le cobra automáticamente. Y ahora la segunda fase es darle beneficios a los transportistas en tiempo real para el mantenimiento de su unidad. Y vienen dos opciones nuevas que nos convierten en el primer ecosistema digital con el que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas que usan el transporte público y, como tú lo dijiste, dignificar a cada persona que forma parte de él, tanto conductores como pasajeros. Claro, claro. Para entender y para entrar un poquito en contexto, ¿qué está pasando con el transporte público en Venezuela? ¿Por qué tuviste una oportunidad en entrar en este mercado y cómo está ahorita ese espacio? Mira, desde mi perspectiva, por lo general, a nivel mundial o en países en la región como en Brasil o en Argentina, el banco más grande del país es el que decide digitalizar el transporte público. Dice: la mayor cantidad de usuarios las tengo yo, simplemente saco un medio de pago nuevo y todos los transportistas se unen. En ese caso, las alcaldías o los gobiernos manejan la mayor flota de transportistas. Okay. En Venezuela ocurre un fenómeno que ocurre en muchas ciudades también de Latinoamérica, y ciudades no las principales, sino las ciudades aledañas a las principales, donde los transportistas tienen asociaciones civiles o cooperativas. Entonces existen distintas asociaciones civiles y cooperativas, las cuales prestan un servicio público, el cual por eso es transporte público, porque la tarifa es definida en conjunto, y prestan un servicio a la sociedad. ¿Qué pasa? Al ser tantas cooperativas a nivel nacional, estamos hablando de 90.000 autobuses, Wow. ¿verdad? A nivel nacional, están divididas en alrededor de al menos 3.000 cooperativas a nivel nacional. Ponerlas a todas de acuerdo termina siendo muy complicado. Claro. Entonces, las soluciones que han salido previamente no están enfocadas en generar una experiencia tanto para el pasajero como para el conductor, y tenían una fecha de caducidad rápida. Claro. La mayoría de los proyectos duraba máximo un año, a lo sumo. Nosotros somos la primera ecosistema y la primera startup. Somos la primera startup que se enfoca en esto, y somos la primera empresa que ha durado más de 2 años atacando el nicho del transporte público. Claro, claro. ¿Y qué los llevó a atacar ese nicho? O sea, ¿por qué José Vázquez y tu co-founder que me comentabas, Antonio, que no pudo estar aquí, ojalá la próxima vez se venga acá con nosotros, por qué ustedes decidieron meterse en este mundo? O sea, ¿qué los llamó para allá? Mira, la idea nace porque, bueno, yo soy de Acarigua, me mudé a Caracas a estudiar en la universidad y siempre usé transporte público. Usé transporte público por más de 10 años, y el efecto de buscar el efectivo siempre me parecía algo como que aquí tenemos que hacer algo, esto se tiene que resolver de alguna manera. Es imposible de que siempre tengas que pagar efectivo. En el año 2017, que fue como la crisis nacional, se complicó más aún el buscar el efectivo. Claro. Y me acuerdo que tengo una escena muy vívida, que es que en esa época, una señora mayor montándose el autobús, el conductor se para, ella se monta y ella se molesta consigo misma por no tener el efectivo para pagar. Y casi que comienza a llorar. Y el transportista, a pesar de que le dice: no importa, móntese, ella entra en una crisis. Ahí te habla de dos cosas. Lo bueno del venezolano, el conductor, a pesar de que no tener efectivo, le dice: móntese.
Pero también la responsabilidad del venezolano del lado del pasajero de querer pagar y la frustración de no poder hacerlo. Claro. Entonces, eso me llevó a querer, digamos, hacer algo. Y viendo una de las últimas materias de carrera ahí en la metropolitana, que es la de ingeniería económica, Ok. eh, me pareció muy interesante el tema de las finanzas y lo até con esto, con esta idea. Y el profesor me dijo, mira, es una buena idea que pudiese desarrollar dentro de una maestría. De hecho, por eso comencé la maestría y ahí la comencé a desarrollar. No me había dado cuenta que la tenía tan desarrollada en mi cabeza hasta que en una actividad grupal yo puse el proyecto en la mesa, las personas me comenzaron a preguntar y dije, bueno, esto hay que sacarlo porque ya sí veo que está medianamente estructurado, vamos a hacerlo. Y la primera persona que llamé fue Antonio Guerra, que bueno, lo conozco desde que estábamos en la Simón hasta en la Metro juntos. Toda la época universitaria. Toda la época universitaria fue la primera persona en la que pensé, no me pasó más nada por la cabeza, lo llamé, él me dijo, mira, yo no tengo plata, le dije tampoco, yo tampoco, pero él me dice, Vamos a ver cómo nos inventamos. puedo aportarte con el desarrollo. Y así comenzó en la parada. Claro. Wow, qué interesante que los dos tenían, de cierta manera, una buena amistad, ¿no? Sí. Porque tenían una buena amistad. ¿Antonio ya sabía del problema del transporte público o tú lo tuviste que convencer de lo que estaba pasando con el transporte Mira, yo público? creo que todo venezolano está claro del problema del transporte público, porque bueno, tienes a un amigo, un vecino, un primo, la señora que trabaja en tu casa, que te pide adelanto, el que trabaja contigo para montarse. Entonces yo creo que todo el mundo sabe del Claro. problema, pero no sabe que es tan grande Claro, hasta que te metes a vivirlo. claro. ¿Y qué es lo que está solucionando en la parada? Entendiendo, bueno, que esa señora en ese momento no tenía un efectivo, unos billeticos para poder pagar el transportista. A veces alguien necesita que la adelanten la quincena o que la adelanten la semana para poder irse en el transporte público. ¿Cómo llega en la parada a solucionar ese gran problema que hoy en día existe? Mira, nosotros, fíjate que cuando Antonio comenzó a hacer ese primer MVP, a desarrollarse, yo creo que duré como año y medio con un demo, que lo tenía en el teléfono y se lo mostraba a todos los transportistas donde había, a todas las personas. Pero ese demo nos dio muchos insights, nos dio mucho para entender de que no podíamos cobrarle comisión al transportista, de que teníamos que buscar la manera que el dinero le cayera en su cuenta y del lado del pasajero entender de que tenía que ser algo muy fácil y muy sencillo. Obviamente en esa época estaba comenzando a implementarse los pagos electrónicos, estamos hablando de 2021, 2022, 2023. Ok. Los pagos de pago muerto ya no tenían el volumen que tenían ahorita y teníamos que buscar la manera que fuese fácil. Claro, Eh, Cuando entendimos del lado del pasajero que teníamos que hacer lo que fuese fácil para ellos, intuitivo, también entendimos que teníamos que cambiarle el comportamiento y es lo que buscamos hacer, de que el venezolano no se acuerde cuando llega al autobús de que, tengo que pagar el autobús, déjame sacar ver si tengo efectivo, claro, o déjame ver si tengo pago móvil, si me entro al banco para tener señal, sino que lo hagas ya previamente. Entonces en la parada por detrás está cambiando la cultura y el comportamiento del pasajero para que se planifique y pueda tener una experiencia dentro del transporte público mucho más amigable, porque el tema central siempre es, me falta efectivo o me meto al banco y no tengo señal. claro, Entonces ya ahí genera frustración. claro. Entonces al cambiar el comportamiento, te genera un beneficio adicional que antes no tenía. Pero ahí es donde está lo difícil, en cambiar el comportamiento para el pasajero. Claro que, bueno, al final es como la implementación de cualquier tecnología, ¿no? Cuando no teníamos el pago móvil, esas primeras personas que empezaron a utilizar pago móvil, bueno, no lo veían tan fácil, decían, no, yo Correcto. prefiero llevarme un efectivo y pagarte en efectivo, yo prefiero hacer una transferencia normal, hasta que el pago móvil fue entrando como una tecnología eficiente para hacer estos envíos de dinero. Me imagino que es lo mismo que está pasando ahorita en la parada, o sea, todavía debes tener alguna fricción en usuarios que quieren utilizar los métodos tradicionales para pagar ese transporte, montándose en esa camionetica, pero a la vez debes tener unos usuarios que ya empezaron a utilizar en la parada, que supongo que no lo quieren dejar de usar ahorita, ¿no? Fíjate que sí, tenemos de todo. Del lado del pasajero, casualmente antes de llegar acá, estuvimos con el departamento de marketing haciendo un research de los usuarios que mejor se comportaban y de los que no usaban mucho la app. Y nos conseguimos con muchos pasajeros que nos decían, mira, no le preguntaba, ¿por qué decidiste cambiar el comportamiento de dejar de usar efectivo y pago móvil a usar la aplicación en la parada? Y nos decían, es que es magia. O sea, recargo una sola vez y me puedo montar las veces que quiera. O sea, ya me olvido de tener que acordarme del efectivo. Claro, Y lo bueno es que ahora entro y tengo el saldo en grande de cuánto tengo. Entonces ya de una vez calculo si me alcanza o si tengo que recargar. claro.
Entonces, eso hace que sea muy fácil y nos conseguimos personas que nos dicen, yo se lo recomendé a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela, y todos lo hacen porque les cambia el comportamiento y es algo que es fácil de usar. Y del otro lado también tenemos la persona que se registra para ver qué pasa, para ver cómo es la aplicación, digamos, de curiosidad, pero no hace mucho hincapié. Y ese es el tipo de persona, ahí es cuando tú te das cuenta como founder de que en esos usuarios tienes que enfocarte para también cambiarle el comportamiento. Porque estos early adopters que entran de una vez y hacen que funcione todo, ya los tienes enganchados. Cualquier beneficio que hagas es un plus para ellos. Claro. Pero los que no se meten, o los que entran una vez y no lo usan más, ahí es donde está el verdadero pain point para tener retención. Claro. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos ahorita en darles beneficios, que si vienen una serie de beneficios que vamos a lanzar la semana que viene, que van a ayudar a que el pasajero tenga más enganche con la aplicación. Claro, claro. Está interesante porque cuando hablas del mercado venezolano, entendemos que el venezolano es una persona trabajadora que en el día a día se levanta y quiere ir a su trabajo, a su oficina, a la obra, al espacio donde él está desarrollando su actividad económica, pero que a la vez, bueno, tiene ciertas dificultades con el poder adquisitivo y la cuota de transporte es una cuota que representa un valor alto mensual en lo que puede estar gastando este venezolano. Y lo interesante es ver cómo no solamente mejoras la calidad, sino qué estás haciendo para que el venezolano trabajador que cuida su dinero no esté perdiendo plata hoy en día. Correcto. Fíjate que eso es una pregunta muy importante. Cuando en su momento, en el 2022, que estamos haciendo research, muchos venezolanos les costaba conseguir el efectivo. Hoy en día, más allá de conseguir el efectivo, porque hay agencias bancarias a donde llegas, hay unos que les queda muy lejos y hay otros que les cobran comisiones altas por avance de efectivo, que es una metodología rudimentaria que implementó el venezolano, que es, bueno, yo voy a la bodeguita de la esquina le digo, mira, dame 100, o dice, mira, chino, dame 100, y le paso al chino 120 para que me dé 100. Claro. Entonces yo te cobro un 20%. Estoy perdiendo 20 bolas ahí. Y las personas no se dan cuenta, porque se acostumbran tanto que ya lo ven parte de la rutina. Y cuando tú le llegas y le dices, ¿sabías que estás perdiendo hasta $70 al año? Que es muchísimo. Para ese nicho es mucho dinero. Claro que es muchísimo. Y si lo multiplicas, Para mí también, yo no quiero perder $70. y si lo multiplicas por 11 millones de venezolanos, Claro. estamos hablando de 70 millones de usuarios, 77 millones de usuarios, 77 millones de dólares que se pierden Anuales. anualmente. Solamente por no tener acceso a ese dinero en el momento. Correcto. Claro. Porque al final, ¿qué es lo que buscan ellos al montarse el autobús? Doy el efectivo y pasé. Cualquier cosa que yo haga que me tome más tiempo que dar el efectivo y sentarme, genera estrés. O sea, tú me estás diciendo que si tú lograras implementar en la parada para toda Venezuela, el país estaría ahorrando $77 millones al Correcto. año. Por un lado, los pasajeros. Pero por otro lado, cada agencia bancaria estaría ahorrando un 90% de mantenimiento por movimiento de efectivo. Ese es el costo más grande que tienen las agencias de banco hoy en día. Ok. ¿Y de cuánto? ¿Tienes un número de cuánto No tengo el podemos número, me ahorrar? dijeron fue el porcentaje. Ok. Los bancos con los que he trabajado me dicen, nosotros nos cuesta un 90% de mi costo en la agencia es mover el efectivo a la agencia. Claro. Y aparte es efectivo que no se va. Por ende, por el otro, que no devuelve. Por ende, por el otro lado, estás imprimiendo efectivo todos los días. Claro. Imprimes bolívares. Cuando imprimes mucho efectivo, también sube la inflación. Claro. Entonces, al final, terminas teniendo un impacto dentro de la sociedad y un impacto económico dentro del ente privado y también dentro del país. Claro, ¿no? Y entendiendo que si uno de los factores principales de volver más eficiente la economía venezolana es la digitalización de los procesos, sin duda alguna, la digitalización del proceso del transporte venezolano debe estar en uno de esos pilares fundamentales, ¿no? Ahora, entendiendo eso, ¿cómo ha sido la aceptación de mercado en la parada? Mira, es cómico porque cuando nosotros duramos desde el 2021 hasta básicamente el 2024 en desarrollar el producto y patear calle. Obviamente Antonio y yo teníamos otros trabajos, no era nuestro trabajo principal, por ende estábamos en esa zona, en esa comfort zone o esa zona de confort donde, bueno, voy haciendo lo que pueda con la parada y sigo con mi trabajo. Pero hubo un momento en que dijimos, ya hay que salir, porque tenemos un Claro. producto, vamos a ver qué sale. Claro. Eso fue en febrero del 2024. Me acuerdo haber montado un video en Instagram donde dijimos, el viernes va a salir y le metimos publicidad. El viernes, me acuerdo que salimos el 15 de febrero. Ok. 15 y 16 de febrero. Próximo viernes
va a salir la aplicación en la parada y pago efectivo. Eso fue un video que lo publicamos el miércoles y ya para el viernes teníamos 900 usuarios registrados en la plataforma. Wow. Eso fue, wow. Y solamente teníamos un solo autobús con una etiqueta que era blanca, ni siquiera es de las etiquetas amarillas que le pegamos, fue una etiqueta que sacamos para probar y fue un transportista que creyó, mira, yo le puedo echar un pichón a esto, vamos a ver qué tal nos va. Claro. Cuando salimos ese día, estos usuarios, hubo mucha aceptación del usuario, pero comenzamos a entender, ok, tengo 900 pasajeros, más lo que registré el primer día, dando vueltas, y por eso es lo interesante de estos MVP. Tú como founder, que es la historia bonita, ese día me acuerdo estaba Antonio en un carro en La Vega, parado, programando, y yo en un autobús dando wifi gratis a todas las personas que se quisieran montar, que se descargaran la app y quisieran un pasaje gratis. Claro. Y comenzamos a tener barreras de el código, te registrabas, el correo no te llegaba, porque es que no te jamás el correo, no te llegaba el código, el teléfono tampoco. Entonces, en ese momento entra la frustración, no le llega el código, ¿qué hago? ¿Cómo registramos? ¿Cómo resolvemos? Y me acuerdo que, un poquito saliéndome de la línea, es que había un señor que estaba viendo cómo funcionaba todo y me dice, mira, ¿ustedes qué son? ¿Son de la central o qué hacen? No, es una aplicación. Ah, bueno, descárgamela para ver qué es. Dame el pasaje gratis. Lo registramos y cuando va a pagar, es un video icónico que tenemos, el viejito dice, concha, le hace más rápido que sacar los reales. Una de las frases que tenemos salió de ese día. Claro. Pero ahí comenzamos a pensar, ok, tengo 1000 usuarios y un solo autobús, necesito más autobuses. Y el registrar autobuses ha sido lo más complicado y es lo más complejo por este mismo tema. Tienes más de 3000 líneas de transporte o cooperativas a nivel nacional y tienes que ponerte de acuerdo. Y comenzabas a entender cómo se mueve todo, cómo se mueve el ecosistema del transporte público. Tienes de la parte más baja de la pirámide, el avance, que es el que maneja. Luego tienes el dueño de la unidad, que muchas veces puede ser el que maneja, como puede que no. El avance es el que está manejando El la chofer. unidad. Ok. Este es el chofer. El chofer es el que le alquila la camioneta al dueño Ok. con una tarifa diaria. Muchas veces no existe esta entidad de avance, sino que es el dueño el que maneja Él su mismo carro. tiene su carro, claro. Pero cuando tienes más de un carro, tienes dos. Tienes más de un carro, tienes avances. Y luego este dueño forma parte de una línea que es la cooperativa. Ok. Entonces la cooperativa tiene unos presidentes, tiene una directiva y tiene unos presidentes, y luego ellos forman parte de un sindicato. Entonces hay muchos stakeholders en la pirámide, y cuando comienzas a entender todo el panorama, tú dices, ok, no puedo ir autobús por autobús. Claro. Necesito key players que me ayuden. Claro. Y Y fue cuando entendimos que necesitamos ir con los sindicatos. Cuando comenzamos a trabajar con los sindicatos, la aceptación fue mucho mejor. Claro. Sin embargo, ahí comenzamos a entender, ok, en su momento le prepagábamos el dinero a los transportistas y luego le vendíamos los pasajes a los pasajeros. Nosotros decíamos, el prepago era buenísimo, pero como no era con tanta recurrencia, Claro. el conductor lo veía como una deuda más bien. Claro. Probando, cambiando. Probando, cambiando. Pivoteamos a, te pago al final del día. Bien, pero no tanto. Claro. Pasamos Quería a, su plata ya en el te bolsillo. pago al momento. Eso lo entendió Antonio. Antonio un día en la calle me dijo, es que creo que aquí la solución es que él escanee y le caiga la plata. Claro. Pues no estamos compitiendo ni siquiera contra el efectivo, estamos compitiendo contra la inmediatez del efectivo. Claro. El efecto wow que genera el efectivo en el bolsillo de la persona, si le quitas el efectivo, se queda sin poder. Y por una persona que tiene 40 años trabajando con efectivo, pues ya está Claro. fuerte cambiarle la cultura. Claro. Antonio, esa modificación, y eso es lo que nos ha ayudado. Pero O sea, hoy en día, si yo me monto una camionetica y pago, si tú con tu QR, pones tu QR y el conductor te escanea, le cae el dinero automáticamente al conductor. ok. Pero Que no- bueno, que es el efecto inmediatez que tenía el efectivo anteriormente. Entonces me da risa porque los pasajeros ya comienzan a hacer, los conductores dicen, ya sonó chin chin. ¿Por qué? Porque cuando tú escaneas hay un clean de la app y luego está el clean del pago móvil. Claro. Entonces ya tienen el sentido, sonó dos Me veces. cayó los chin, chin, reales. Me cayó la plata. Claro, claro. ¿Y por qué? O sea, si yo me pongo en la posición, ya entiendo obviamente la del cliente, la del pasajero. Obviamente es mucho más fácil cargar con el teléfono, que siempre estamos con él, y poder entrar y montarse rápido en la camionetica. O sea, creo que está más que clara la solución. Pero si soy el conductor, o sea, ¿por qué yo quisiera usar en la parada? Fíjate que en su momento fue un tema, por eso mismo, porque él decía, yo tengo el efectivo, ¿qué me estás dando tú de nuevo? Te O sea, prepago. a mí me encanta hablar del conductor porque siento que son de los emprendedores con más trabajo en Venezuela y son de los trabajadores que están en el día a día haciendo que esta economía se mueva
logrando que los venezolanos lleguen a sus lugares. O sea, Ojo, es creo un, que el rol que cumple el transportista hoy en día en Venezuela, uno de los roles más importantes en la economía venezolana. es el key player. El transporte público es el principal, el que hace que todo el mundo llegue al trabajo. Es decir, para el transporte público se para el país. Es una realidad. Pasa que Claro, nadie se da cuenta de eso. claro, Por otro lado, es un negocio que tiene efectivo todos los días. Recibe caja todos los días. No es como que, bueno, compro un día sí, un día no. Tiene caja todos los días. Entonces, hay muchos empresarios. Hay personas que tienen hasta 100 autobuses. Ah, ¿verdad? Un Socios negocio que bello de flujo de caja. hay personas que pueden hacer hasta $2,000 al día Wow, entre tantos autobuses. Le puede llegar efectivo a su casa, siendo dueño de carro, $2,000 al día. wow. Entonces, ¿qué pasa? Ya entra un tema de el valor agregado comienza a ser para el dueño. Siempre fue para el dueño. ¿Por qué? Porque tú puedes ver el control de cada autobús, cuánto genera dentro de tu aplicación. Tú tienes básicamente una caja registradora donde tienes varias sucursales y puedes ir viendo cuánto factura cada uno o cada punto de venta, que son los conductores. Si tienes más de un autobús, ponle que tienes 5 autobuses. Por la app, como dueño, tú puedes ver cuánto está facturando los 5 autobuses. Claro. O ¿Ves? sea, son un gestionador de finanzas para el Para el dueño de dueño. autobús. Para el conductor, que siempre fue el tema de cómo hacemos, entendimos que hoy en día el que escanea es el que se queda con el dinero. Es decir, si escanea el conductor se queda con el dinero. Esa es como la modalidad que más se usa. Tenemos 3, pero esa es una de las que más se usa. Y hace que el conductor sea parte de la jugada. Y ahorita creamos, porque necesitamos más tracción y más retención de los conductores, porque están generando igual, a pesar de que cuando lo entrevistábamos y le damos la etiqueta y le hacíamos la capacitación, decían que sí, muchas veces cuando se iba a montar el pasajero decían que no. Entonces nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Dijimos, vamos a darle beneficios. Claro. Creamos el plan copiloto. Beneficios en tiempo real. Para Por los ese transportistas. beneficio te cobramos un fee de desembolso, pero es dinero por lo que tú necesites en tu cuenta al momento. Y eso Claro. es lo que nos ayuda a traccionar. Y a medida que más pasajes escanees, más beneficios tienes. Claro, Y más nivel sube. Y entre mejor nivel tengas, mejor beneficios tienes. claro, claro. Eso está buenísimo, sobre todo para resolver los problemas de la hora, de la inmediatez, ¿no? Correcto. Que es con lo que vivimos constantemente en el día a día. ¿Por qué hoy en día, o no porque hoy en día, por qué tardamos tanto en entrar en el mercado de la movilidad en Venezuela? O sea, siento que este mercado no ha evolucionado en los últimos 30 años. ¿Y por qué ahorita es que están viendo como tentativo este mercado de movilidad en Venezuela? Pasa que por lo mismo, ha sido un tema de que son tantas cooperativas o tantas otras personas que tienes que poner de acuerdo que se hace complicado. O sea, de hecho hay una historia muy famosa en Valencia, creo que en algún momento salió un Yomi o un Ridery en el 2014 y fracasó. Años después sale Ridery, luego sale Yomi Rides y tiene el éxito que hoy en día tiene. Y en día llegó Django también, o sea, comienzan a ver empresas internacionales a querer entrar en el mercado. Claro. Pero en O sea, el tema del transporte en todos los ámbitos, o sea, desde motos, taxis, camioneticas, o sea, todo ahorita está empezando a ser un auge. sí, y fíjate que hay tanto, De pandemia para acá, pues. que a nosotros nos llegan líneas de mototaxi a querer trabajar con nosotros. Ah, imagínate. Y a pesar de que no es un nicho que no estamos atacando, igual que carritos por puesto de taxis que quieren trabajar con nosotros. Entonces, al final es un mercado tan grande que está desabastecido aún, que las personas quieren que lo digitalicen. Ya la digitalización en este punto es una necesidad. Claro, Ya dejó de ser algo interesante o algo nuevo o innovador. Ya hoy en día es una necesidad claro, y por eso hay que aprovecharla. Costó mucho por lo mismo, porque eran demasiados jugadores en un mismo juego y ponerlos de acuerdo a todos y es complicadísimo. claro. Nosotros logramos tener la fórmula y esa es la que nos está ayudando a tener conductores y a que hoy en día sean los que nos estén llamando desde el interior para trabajar con nosotros. Eso antes no pasaba, Claro, pero es la misma necesidad. Posiblemente este producto completo hubiese salido hace 2 años, no hubiese tenido el mismo éxito. Muchos me dijeron, no, hubiese salido en el 2017, hubiese sido un exitazo. Posiblemente no, en el 2017 no existía pago móvil, claro. era transferencia electrónica. Imagínate una transferencia montada en el autobús para pagar el transporte. Claro, no hubiese Una calado. locura. Sí, son todas las oportunidades que se están abriendo a partir de que la tecnología sigue avanzando y de cierta manera se siguen creando espacios, no sé si nuevos, pero sí espacios, oportunidades que hay que aprovechar para crear una solución digitalizada o tecnológica en muchísimos ámbitos de Venezuela. José,
Tú has sido usuario del transporte público. Tú te has montado en una camionetica, no te has montado en una Sí, como camionetica. te dije, usé el transporte público 10 años, porque lo usé desde que me mudé a Carigua, a Caracas. Y por esos 10 años siempre tuviste el mismo problema. O sea, Siempre siempre tuve el dijiste, problema. esto es lo mismo que me está pasando. Claro, ya después, al final, cuando estuve estudiando en la metro, tenía una ventaja que había cajeros en la metro y no todo el mundo sacaba efectivo, entonces me quedaba ahí abajo al lado. Pero si no tenía esa ventaja, pues, Pero igual tenés que ir al cajero, sacar el efectivo y montarte en la correcto. camionetica. Claro. Y tu socio también. Antonio no, Antonio creo que se montó en el transporte público ahorita. Empezó a conocer por... Exacto. Está interesante. Y ahorita que estás siendo un aliado tan importante del transporte público como aplicación tecnológica, si tú tuvieses el control de cambiar todo el sistema de transporte público, ¿qué harías para que sea un sistema más eficiente? Mira, entendiendo cómo funciona, o entendiendo cómo funciona o lo que quiere cada key player, que es como el pasajero o el conductor, lo primero que hay que hacer es asegurarle el dinero al momento al transportista. Asegurándole eso, vas a ganar cualquier entrada en cualquier mercado, Que se usa en la parada, ya lo estás haciendo. que ya lo estás haciendo, correcto. Segundo, darle muchas opciones al pasajero para usar el dinero. O sea, para que tengas una idea, el pasaje cuesta 100 bolívares hoy, el más bajito. ¿Ok? Hay personas que recargan 2.000 bolívares y ya a la semana y media tienen que usarlo, tienen que recargar más, y eso que usan un solo autobús al día, o sea, o dos. Las personas que usan más de dos autobuses necesitan esta solución. O sea, lo que yo quiero, lo que buscamos en la parada, es que tú recargues en la wallet y te puedas montar en autobús, metrobús y pagas con la parada. Te olvidas de tener distintos medios de pago, te olvidas de tener distintos efectivo para todo. Claro. Simplemente muestras tu QR y pagas. Claro. Y entendiendo que al final tú estás intermediando entre figuras tan importantes dentro del transporte público, ambos lados tienen como una problemática muy grande. El tema del precio del transporte, o sea, cuánto cuesta montarme en la parada, o montarme en una camionetica, mejor dicho. Que eso es algo que está regulado, tengo entendido, ¿no? O sea, el transporte público hoy en día está costando 100 bolívares. La tasa base, sí. La tasa va a estar costando 100 bolívares. ¿Cómo se consigue, si es que esto se puede conseguir, ese punto de equilibrio donde tanto el costo de eso sea justo para el trabajador que día a día tiene que pagar esos 100 bolívares, pero que también esos 100 bolívares le rindan al transportista que tiene que arreglar una camionetica, tiene que comprar cauchos, tiene que comprar aceite, tiene que pagar al personal que lo apoya? O sea, ¿cómo se consigue ese balance? Yo creo que eso es una de las grandes problemáticas del transporte público hoy en día en Venezuela. Sí, la realidad es que sí lo es, porque bueno, hay muchos estudiantes y mucha tercera edad usando el transporte público. Cuando tienes muchos estudiantes y mucha tercera edad, el pasaje es la mitad del precio. Si ya cuesta 100 bolívares, quitas la mitad, son 50 bolívares. Cuando vas a comprar un caucho de un autobús, te cuesta 250 dólares, el más barato. Claro. ¿Cuántos pasajeros tienes que montar? Es una referencia de que un conductor me decía, mira, hace 3 meses, 4 meses, 4 pasajeros eran $1. Claro. Ahorita son 8, son 10. Entonces, yo creo que aquí hay un jugador importante que hay que tomar en cuenta, y es la empresa privada. La empresa privada tiene muchos empleados que usan transporte público. De verdad, no todos tienen servicios privados, no todas las empresas pagan servicios privados para sus empleados. Y ahí es donde tiene que entrar la jugada de ellos dar bonos de transporte para equiparar el precio del pasaje Claro, y tener más uso. claro. Eso ayudaría de entrada a que puedas tener más pasajes completos y el conductor pueda recibir lo que está esperando de su pasaje para mantener la unidad. Y del otro lado, hay algo que se ha perdido, que por eso nos ha ido muy bien con el plan copiloto, es el financiamiento del transportista. Claro. O sea, un transportista no tiene por qué pagarte un caucho de contado, porque es la persona que te está moviendo Claro. el país. Él es el que debería tener beneficios. Como empresa privada también deberías darle beneficios para que compre cauchos financiados, lo pagues en cuotas, o sea, Claro. más allá de que hoy existen herramientas como Cachea, que puedes darte beneficios, tiene que existir un beneficio exclusivo para el transportista, Claro. que eso está en nuestro roadmap de este año, generarle beneficios exclusivos al transportista para que lo ayuden a mitigar el valor del precio del pasaje.
Claro, para que su flujo de caja le permita Correcto. seguir manteniendo la calidad de servicio a la hora de montarse en un transporte público, pero que a la vez tenga tus ingresos, pues, o sea, Correcto. que estés ganando tu platica, pues, porque cada quien tiene que sustentar, y sobre todo los transportistas que son empresarios o microempresarios o emprendedores, necesitan generar caja. Pero también del otro lado hay un trabajador venezolano que necesita del transporte para poder llegar a su vía de sustento, a sus destinos en el día a día. No, yo creo que eso ha sido una de las problemáticas más interesantes a resolver de Venezuela. Sin duda alguna, José, yo considero que la digitalización y involucrar la tecnología no solamente en el proceso de pagar el pasaje, sino en todo el ecosistema, de cierta manera también permite que los costos reduzcan en ciertos espacios, que la eficiencia mejore, y al utilizar menos recursos para hacer más, en teoría te permite que el transportista gane más dinero, Correcto. pero que el costo del pasaje para el venezolano sea un costo justo y digno que él pueda pagar, ¿no? Correcto. Mira, José, ¿cuál es el futuro en la parada en el próximo año? Mira, como te dije, el transporte público es un océano azul. Tenemos la dicha de que estamos creando productos que se ajustan a la realidad y le generan valor. Esto nos ayuda a ser pioneros en lo que estamos haciendo. Vamos a hacer el ecosistema, básicamente ser el shark o el tiburón de ese océano azul. Vamos a seguir haciendo beneficios para el transportista. Vienen 2 productos nuevos que van a generar tanto valor tanto a la línea como al transportista. Eso hoy en día es un nicho también que nadie está atacando, que son las líneas de transporte público, los socios. Y todo va a estar integrado con la parada. Entonces, al final, lo que estamos buscando es que esa economía circular, que el dinero que se mueva dentro de la aplicación ayude a pagar el pasaje, ayude a pagar las finanzas, ayude a que se puedan financiar y usar pasajes y comprar insumos para su unidad y generar todo un ecosistema de valor alrededor del transporte público. Claro, claro, claro. Mire, yo creo que yo no puedo dejar de un lado lo que me mencionaste al comienzo de la conversación, que es tú y Antonio no tenían plata para arrancar este proyecto. ¿Cómo te metes en este monstruo de mercado, de sistema que mueve más de 70 millones al año o muchísimo más dinero, 11 millones de venezolanos Por esos millones de venezolanos al día, estamos hablando de 2.800 millones de dólares al año. Claro, o sea, estamos en 2.800 millones de dólares al año. Y ustedes, 2 co-founders sin dinero, dijeron, ok, vamos a atender esta necesidad. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se logra eso? Yo creo Porque que a veces creo que todo el mundo cuando quiere emprender dice, bueno, si no tengo plata no puedo emprender. Si no tengo dinero no puedo... ¿Cómo lanzas una aplicación sin mira, yo creo que como recursos? founder en este nicho, en principio nunca nos interesó. O sea, tú comienzas queriendo resolver un problema. Eso fue lo que quisimos hacer. Cuando comenzamos a indagar nos dimos cuenta que era un mercado muy grande. El número de 11 millones lo que hace es ayudarnos a enamorarnos más del problema. O sea, que tenemos un mercado masivo para generar mayor cantidad de ingresos. Entender que hay 11 millones de venezolanos que los necesitan. Pero no es algo que fue lo que nos movió la aguja en el principio. El principio fue resolver el problema. El decir, bueno, vamos a ver qué conseguimos, vamos a resolver. Y como todo emprendedor, no conoces mucho, pero yo creo que para mí el emprendimiento va atado con la fe. Porque pues tú estás proyectando algo que no conoces y que no ves y lo vas a hacer lo quieres hacer realidad en unos años. Claro. Bíblicamente eso es lo que se define como la fe, la certeza de lo que no se ve. Y nosotros teníamos la certeza de que íbamos a hacer algo que iba a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. No importara cómo, pero era un producto para el transporte público. Claro. Hay una entrevista muy buena del CEO de Nvidia que le preguntaban cuál es el futuro de las startups o de la empresa de tecnología o del mundo en general. Y él decía, las empresas que se enfocan en los nichos dentro del nicho son las que van a crecer más rápido y van a tener mayor crecimiento. Y nuestro nicho dentro del nicho es el transporte público. Claro. Entonces comenzamos a esto y después hay una historia muy bonita que es que cuando nosotros comenzamos en Wave Tech Hub, habían otros founders. Y un día quisimos hacer como una sesión de sinergia para contar nuestros problemas. Eso le llamamos el podcast. Nunca se grabó nada, pero decíamos el podcast ¿Estás claro? Como Antonio siempre decía, ¿estás claro? ¿Estás claro? Empezamos un letilla. Pero ahí teníamos ahí una de las sesiones nos dimos cuenta que no podíamos ser wallets. Esa fue la primera vez que desarrollamos la app. Y que todo lo que hemos desarrollado alrededor de eso estaba muerto. Pues no podíamos ser fintech. Era muy complicado para 2 founders ser fintech, que es la primera barrera que conseguimos. Y como todo founder siempre le conseguimos la vuelta y un amigo nos dijo, pero ¿por qué no eres tiquera? Precompra pasajes y los vendes. Claro. Con ese modelo indagamos legalmente, se podía
comenzamos, ese fue el que nos ayudó hasta hace poco una alianza con uno de los bancos más grandes del país que nos permitió tener la wallet. Claro. Entonces, en ese primer momento, te digo todo esto porque te consigues problemas en el camino. No vas a saber cuántos problemas te puedes conseguir. Y al final terminaste solucionando a punta de conseguir aliados que te apoyaran en ese camino. Conseguimos préstamos. Yo me acuerdo haber estado en una entrevista, en un panel con Enrique el de Fina. Enrique ya estaba cerrando su segunda ronda de inversión. Yo le dije cuando me tocó hablar, bueno, así como Enrique, yo llevo 2, 3 rondas, pero de préstamos. La parada tenía préstamos por montón. Eso fue lo que nos ayudó. Claro. O a sea, pedalear. empezaron con préstamos. Su préstamos. inicio para arrancar fue pedir plata prestada. Fue plata prestada. Muchas personas creyeron en nosotros. Muchos dijeron, mira, déjalo así, cuadramos acciones a futuro. Después comenzamos en este journey de levantar capital, que tampoco sabíamos. Claro. Fuimos a Silicon Valley a buscar inversión. Fue increíble ver cómo es un ecosistema ya de ayudarse sin importar de qué empresa vengas. Claro. Pasaban cosas locas, como recuerdo haber hablado con un fondo que el representante me decía, nosotros somos un fondo de ingeniería lunar. Imagínate. El ticket más bajito son $100 millones. Y yo, wow. ¿Y tú qué haces? Pues yo le dije, bueno, cuando quieras digitalizar los pasajes en la luna, me avisa y yo te ayudo. Si una camionetica llega para la luna, yo te ayudo en este yo te proceso. digitalicé el pasaje. Pero a nosotros nos tomó 3 años, desde el 2021 hasta el 2024 años, levantar el primer ticket, La primera ronda. en el 2025. Y ¿Lo hicieron en Venezuela o lo hicieron allá en Venezuela, tenemos opción en Venezuela. Hablando de ecosistemas, muchos founders me compartieron su lista de inversionistas y comencé a contactarlos. Y después logramos una ronda más grande meses después, que hoy en día nos mantiene estable. Pero es un journey. Yo creo que hice más de 200 pitch. Fácil. para poder conseguir el primer levantamiento? Para conseguir el primer sí, fácil. Claro. Y aún así, después del primer sí, tuve muchos no para lograr el segundo sí. Claro. Yo creo que es algo ya innato de que yo hago pitch. O sea, es que es imposible no hacer pitch. Te presentas, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿qué haces? Hago esto y ya comienzas a enganchar. En ese momento, durante los primeros años, el levantamiento de capital no se escuchaba tanto dentro de Venezuela. Era escuchar la noticia que si yo me levantó capital afuera, Claro. entró pedidos ya con capital de afuera. Ryder no se escuchaba mucho que había levantado capital. De hecho, Ryder se comenzó a escuchar levantando capital de 2, 3 años para acá, Claro. que resultó que tenía un historial de levantar capital ahí que no sabíamos. Después Open English también comentando cómo levanta capital. Entonces, hoy en día se está haciendo un ecosistema interesante que está ayudando a que esto sea mucho más distinto a como comenzamos. Facilidades para el emprendedor. Hay facilidades para el emprendedor. La empresa privada está comenzando a mirar para los lados con el tema de emprendimiento, que como lo dijiste tú en una de tus entrevistas, es necesario que la empresa privada entre. Claro. Al final, Y que lo están haciendo, que poco a poco más empresarios privados están adjudicando la responsabilidad de invertir en el emprendimiento venezolano y en el talento venezolano. y hay algo muy interesante ahí porque, bueno, los empresarios venezolanos que se están metiendo son tiburones que ya saben cómo moverse y son tiburones que dicen, bueno, si yo invierto aquí tanto, me va a generar tanto retorno en tanto tiempo. Claro. Aquí las startups no se sabe, Claro. ¿sabes? No tienes una incertidumbre. Pero también está interesante cuando tienes a un fondo venezolano invirtiendo, a un empresario venezolano invirtiendo, porque es alguien que conoce la calle, 100%. incluso está más que el mismo emprendedor que está buscando inversión. Y que, bueno, no solamente buscas un inversionista, sino que buscas un mentor que te pueda acompañar en ese proceso de go-to-market o de conocer el mercado. A nosotros, en este proceso de levantamiento de capital, se nos cayeron muchas rondas. Pero hoy en día, después de los inversionistas que tengo, me di cuenta que llegaron las personas que dan valor. Ok. Y comienzas a entender. Una vez un founder me dijo, chamo, es que tú no necesitas dinero. Cuando tú entiendes que no necesitas dinero, vas a conseguir el inversionista. Tú necesitas valor. Claro. Y creo que estoy muy seguro que las personas que al final que nosotros también dijimos que sí, que queremos hacer sociedad, son 2 fondos que nos dan mucho valor. Claro. Y eso es lo que tú necesitas, con lo que tocas decir. Claro. Porque cuando tienes las conexiones o el conocimiento es lo que el dinero no puede comprar. Cuando tienes eso, pues obviamente el crecimiento es masivo, mucho más grande. Claro. Te ayuda a evitar darte golpes, te ayuda a sobarte después que te das el golpe. Claro. Claro. Y es algo que antes no pasaba dentro del ecosistema startup. Hoy en día se está abriendo, está siendo mucho más sexy, están pasando cosas muy interesantes dentro de Venezuela y creo que los próximos 5 años para los emprendedores va a ser increíble. Esperemos que
se comiencen a ver los exits que tanto esperamos para generar Puede la ser, réplica, pero puede ser que Venezuela tenga esos exits. Yo no soy partidario que el mercado de Latinoamérica es un mercado de exits. O sea, creo que es un mercado de flujo de caja y de posicionamiento de las empresas dentro de un ecosistema, de un país y de posiciones que te permiten seguir generando otros negocios. Porque así se maneja Latinoamérica, ¿no? correcto. Muy distinto a Silicon Valley, muy distinto a Estados Unidos, pero también es un negocio que es muy interesante para cualquier inversionista. O sea, Latinoamérica tiene uno de los mercados con mayor oportunidades existentes y yo creo que si eres un emprendedor que quiere salir a la calle a probar que la solución que tiene va a solventar un problema real, bueno, yo creo que cada día vas a tener más oportunidades para lograrlo y que cada día el ecosistema te está apoyando más a que tú triunfes porque entendemos que hay muchos problemas por solventar en Venezuela y que necesitamos a todos esos emprendedores que quieran, mira, sudarla y pasar 4 años viviendo el día a día para poder solventar un problema que después le dé una tranquilidad económica, ¿no? Si lo logra solucionar. 100%. Mira, José, para cerrar, quiero que me cuentes cuál es tu sueño con En la Parada. O sea, cuál es esa meta donde quieres llegar. Mira, yo lo veo sencillo. Al final, cuando tienes una economía circular, eventualmente termina siendo un banco del transporte público. Y eso es lo que queremos. Futuro en la parada es ser el banco, pero ese banco que genere valor al transportista. Lo veo muy de... Mira, yo le decía a mi novia y le he dicho a mi socio, yo creo que uno de los puntos donde ya puedo decir que como CEO hice mi trabajo es cuando logré remodelar o actualizar la flota de transporte público en Venezuela. Tenemos un proyecto, ese está en cola, pero es una de las visiones más grandes que tenemos, que es poder mejorar la flota de autobuses, porque si mejoramos la flota de autobuses vamos a generar un valor real al pasajero, se va a sentir más cómodo, porque a todo el mundo le gusta montarse en un carro nuevo. Claro. Yo estoy haciendo la analogía de que cuando tú ves un carro nuevo en una vitrina, entonces, una familia dice, me gusta el carro. Pero cuando tú ves un autobús nuevo, son 30 familias, 30 puestos, 30 personas que dicen, wow, un carro nuevo. Y eso es lo que queremos hacer, lograr financiar el transporte público para que pueda tener sus unidades, cambiar la flota y generar un esquema muy innovador. Lo interesante de aquí es que tenemos un mercado muy grande. La cantidad de pasajeros que se mueven en Venezuela es mucho mayor a Colombia y Ecuador, por ejemplo. Obviamente hay condiciones, contextos distintos, que si tienes otros accesos, que si carro, moto, es verdad. Pero ese mercado ahí es donde está lo bonito. Claro. O sea, Kavak no hubiese nacido si no hubiesen existido carros viejos vendiéndose. Claro. Y eso es lo bonito. Yo veo a la parada muy, siendo el banco que acompaña al transportista, lo veo muy cerca porque el mercado está muy latente y creo que con los aliados correctos lo vamos a lograr. Claro. No, y que al final el venezolano y el que se monta en el transporte como usuario y el transportista que maneja esa camionetica está pidiendo a gritos que le acompañen en el crecimiento de ese sistema de transporte y bueno, que lleguen aplicaciones como En la Parada que facilita esas herramientas. Yo creo que es lo que ellos estaban pidiendo a gritos. Entonces, bueno, te deseo el mejor de los éxitos, José, en esa trayectoria de emprender En la Parada. Y bueno, despedimos el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar por acá con nosotros, José. Bueno, antes de cerrar, obviamente quiero recordar y agradecer a nuestro sponsor, el Banco Nacional de Crédito, que nos acompaña en cada capítulo donde estamos conociendo emprendedores que están cambiando y transformando cómo se vive en Venezuela. Hoy estuvimos con José Vázquez, CEO y co-founder de En la Parada, una aplicación que búsquenlas en redes sociales. ¿Cómo te podemos buscar en redes sociales, José? Bueno, en la parada como en la parada B y mi Instagram emprendedor, My CEO Journey. My CEO Journey. Búsquenlo ahí. Ellos están tratando de transformar el sistema de transporte público en Venezuela a través de la digitalización de todo el sistema, de cómo funciona hoy en día montarse en una camionetica. Y bueno, ojalá veamos esos éxitos muy pronto, José. Muchas gracias. Gracias, Dani.